Simplemente de parte del Ayuntamiento, desde la Concejalía de Familia e Igualdad, agradecer la participación a lo largo de toda esta semana en los eventos de mujer y, por supuesto, dar las gracias muy especiales a la Universidad Popular, que otra vez más ha querido colaborar con esta semana, esta vez con una mesa muy especial. Dar las gracias a Amelia, que va a hacer de moderadora y coordinadora de esta mesa, y a las ponentes, Asun, Enriqueta, Belén, Zaira, que seguro que de ellas tenemos mucho que aprender. Y nada, agradeceros vuestra presencia y agradecer al área de mujer, a María José y a Inma, que siga apostando por hacer actividades de lo más variopintas cuando se nos ocurren cada día. Y gracias a Isabel por coordinar todo esto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como todos los años, en la Semana de la Mujer, la Universidad Popular Carmen de Michelena ha planificado una serie de eventos para realzar el papel de la mujer en la sociedad. Este año, entre otros, se ha programado esta mesa redonda. Como no tengo costumbre, se ha programado esta mesa redonda sobre dos temas que directamente están relacionados con la mujer: el feminismo y la maternidad. Pero queremos analizarlos bajo los criterios de la sociedad actual y matizar, si fuera posible, las emociones que rodean a la mujer cuando, como persona, se enfrenta con ellos. Para su organización contamos con la importante colaboración de la Concejalía de Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Tres Cantos y de una de nuestras colaboradoras más querida, Amelia Zamora Bayón, que será la que modere la mesa. Por si alguien no la conoce, os diré que es psicóloga social y psicoterapeuta y que desarrolla su actividad profesional en los servicios sociales de atención primaria. Y es psicóloga en la empresa municipal de servicios de Tres Cantos, así como colaboradora con la Universidad Popular Carmen de Michelena desde hace 10 años. Y desde hace 3 lleva a cabo el seminario de pedagogía y reflexión feminista llamado El amor en tiempos de feminismo. También tenemos la suerte de contar con 4 valientes que, por ser mujeres, madres y defensoras del tratamiento de la mujer como persona, nos ayudarán a revisar nuestras propias concepciones sobre estos temas y, si fuera posible, intervenir en el coloquio posterior con nuestras preguntas. Os animo a ello. No quiero irme sin antes pediros 2 cosas: que silenciéis vuestros teléfonos y, segunda, que una vez concluido el coloquio os quedéis en vuestro sitio a la espera de que les demos nuestro agradecimiento a las que intervienen en la mesa. Muchas gracias y dejo paso a Amelia para que ella presente a las colaboradoras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí compartiendo esta mesa redonda tan interesante y yo creo que muy enriquecedora que vamos a tener hoy aquí. Nos acompañan para hablar de su experiencia como mujeres, madres, profesionales a lo largo del tiempo, 4 mujeres valientes, como ha dicho Isabel, y voy a empezar presentándolas. Vamos a empezar por María Asunción Errazquín Iturria, que es vecina de Tres Cantos desde el año 2005, 17 años ya aquí con nosotros. Es una mujer trabajadora. En 2006 dejó su trabajo en la empresa privada y se incorporó a la empresa familiar, un conocido restaurante japonés de nuestra localidad, para echar una mano a su marido, administrador del negocio en aquel momento. En 2013 se divorcia y toma las riendas del negocio familiar y asume el cuidado de sus 2 hijos, una de 16 años y otro de 12. Se define como alguien que intenta navegar entre las aguas intranquilas de la vida profesional y familiar sin perder la ilusión de seguir aprendiendo. A su lado está Enriqueta Hernández Martínez, que ha sido enfermera hospitalaria durante 25 años, así como enfermera de atención primaria 8 años y ha asumido puestos de responsabilidad en la gestión de servicios de enfermería.
En la actualidad está jubilada, pero ha sido madre de 5 hijos y ahora es abuela de 6 nietos. Se define como una firme defensora de los derechos de la mujer. A su lado está Belén Novillo García, graduada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid y formación en Intervenciones Sistémicas por Grupo Zurbano. Tiene amplia formación complementaria en diversas áreas y ámbitos de la profesión, tales como la supervisión, la formación de formadores, infancia y familia. Ha trabajado en diferentes ámbitos de la profesión, siendo atención primaria, servicios sociales de atención primaria, donde tiene mayor experiencia. Actualmente es trabajadora social de los servicios municipales del Ayuntamiento de Tres Cantos dentro del programa de familia. Lleva trabajando en Tres Cantos muchísimos años, así que conoce muy bien la realidad de las madres y de las mujeres de esta localidad. Además, en la actualidad es vicedecana primera del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid y participa como socia fundadora en un club de lectura feminista desde hace 5 años. Y a su lado tenemos a Zaira Azotes López, que es trabajadora social con más de 10 años de experiencia. Actualmente desarrolla su trabajo en atención primaria de San Sebastián de los Reyes. Es sexóloga por la Fundación Sexpol, experta en sexualidad y género y en terapia sexual y de pareja. Se define como madre de hijo único, vecina de Tres Cantos desde hace 4 años. Y ella, a modo de protesta, me dice que ella participaba de diferentes iniciativas feministas de nuestro municipio antes de ser madre. Bueno, ¿se me oye bien? De acuerdo. Pues para introducir la mesa redonda he preparado una pequeña presentación con algunos datos por si fueran de interés. Bueno, el feminismo nace como un movimiento político y como una teoría crítica para transformar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. A lo largo de la historia, la maternidad ha sido la pieza clave para la condición de subordinación de la mujer. Y el feminismo se pregunta: ¿el destino de la mujer está condicionado biológicamente? Este es un debate dentro del feminismo y se plantea mucho, ¿no?, una verdad biológica, y es que las mujeres tenemos la capacidad de gestar, parir y lactar. Y cuestionamos el mandato cultural que nos dice que las mujeres, por naturaleza, sabemos cuidar y criar mejor a los hijos, y por esta razón acabamos siendo las responsables principales de los cuidados desde el inicio hasta el final de la vida. Dentro del feminismo existen 2 posturas teóricas en relación a la maternidad. La primera es una postura feminista que desarticula el modelo de la buena madre a través de la deconstrucción del concepto de instinto maternal y de la maternidad como eje principal de la identidad femenina. Y luego están las feministas que reconstruyen la maternidad, entendiéndola como una fuente de placer, conocimiento y poder específicamente femeninos. Ser madre hoy en España. A día de hoy nos cuesta mucho más tomar la decisión de ser madres. Nos preguntamos si tenemos medios conyugales, económicos, materiales, sociales, si queremos abandonar nuestra carrera profesional, si queremos renunciar a tener tiempo libre y descanso o si queremos renunciar, por ejemplo, a tener vida sexual. La cuestión es que somos madres cada vez más mayores. Tenemos una media que supera los 30 años de edad y tenemos muy pocos hijos, es decir, 1,3. Cada vez son más las mujeres que, aun queriendo ser madres, no han podido, a pesar de los grandes avances en las técnicas de reproducción asistida. Podemos decidir ser madres sin estar casadas y sin tener pareja, sin el rechazo social que vivían, por ejemplo, nuestras abuelas. También hemos normalizado las maternidades LGTBQ+, porque tienen reconocimiento legal y derechos. Seguimos siendo madres en un mundo laboral de hombres que no tienen en cuenta los tiempos de las mujeres.
Seguimos teniendo grandes dificultades para la conciliación. Cada vez son más las familias monomarentales. En España, la maternidad sigue suponiendo un techo de cristal que empobrece a las mujeres. Y ante todo eso, coexisten diversos modelos de crianza. ¿Cuáles son los modelos de crianza que podemos observar con mayor frecuencia en la actualidad? Pues la madre tradicional, la que se conoce como madre capitalista o coloquialmente superwoman, que es la madre que trabaja y llega absolutamente a todo, o las nuevas maternidades o maternidades intensivas o militantes. Las mujeres hoy en día se encuentran en el sincretismo porque ellas reciben mensajes de todos estos modelos e intentan hacer las cosas bien desde cada uno de ellos. Ahora, la infecundidad va en aumento. El 25% de las mujeres nacidas entre 1975 y 1980 no será madre. Los motivos son biológicos, personales o materiales. Se valora la carrera profesional, la independencia económica, el disfrute de la vida, ¿no? Permitirse sentir el deseo y buscar satisfacerlo, y también la juventud. Muchas mujeres con 30 años sienten que son jóvenes para ser madres. Ahora, las cuestiones de la mesa. Empezaremos por la primera. Cada vez hay menos madres de caldo en la nevera, haciendo un guiño a la canción de Rigoberta Bandini. ¿En qué ha cambiado la maternidad si comparamos a las madres del siglo XX con las madres del siglo XXI? ¿Quién quiere empezar? Venga. Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí con todas vosotras y de compartir. Yo no vengo a enseñar nada, solo vengo a compartir. Y estoy encantada de estar con mis compañeras, con estos currículums y estas vidas tan interesantes y tan potentes. Bueno, respecto a la primera pregunta que Amelia nos planteó, obviamente yo creo que hay enormes cambios, ¿no?, en la maternidad, dentro de que cada madre intentamos buscar un modelo de maternidad, ¿no?, que más se adapte a nosotras. Pero creo que hay enormes cambios, ¿no?, respecto, por ejemplo, de la generación de mi madre a la mía. Ahora de entrada podemos elegir si somos o no somos madres. Antes no había esta elección. Y aunque ahora podamos elegir esto, las mujeres siguen siendo cuestionadas si deciden no ser madres, ¿no? La madre de caldo en la nevera, yo creo que nos habla de un concepto, ¿no? Quedan madres en la nevera como símbolo de una madre entregada, abnegada, hacendosa, siempre pensando en su familia, solo pensando en hacer comida, en atender a todos y cada uno de las necesidades de los miembros de su familia, mujeres que dejaban todo, que aparcaban todo, que decidieron que su vida era la entrega, con atención plena. Para mí, todo mi agradecimiento y mi admiración. Pero ¿qué les pasaba luego, cuando todo esto acababa? Ayer tuve la oportunidad de estar en otra mesa, compartir con otras mujeres, y una de ellas, que tiene un puesto muy importante ahora mismo en el Ministerio de Derechos Sociales, hablaba de que ella, cuando sus hijos se fueran, no quería pensar que no había aprovechado su vida profesional, ¿no? Yo creo que las mujeres de ahora no somos como las madres que decidieron tener siempre su caldo en la nevera, aunque permanece ese mandato en nosotras y nos surge la culpa, ¿no? El no continuar con este legado que es con el que nos han educado. De hecho, sufrimos muchas dificultades de conciliación, nos sentimos mal las trabajadoras, a veces también nos sentimos mal las madres. No estamos dedicadas en cuerpo y alma al ámbito familiar. Reflexionando antes de participar en esta mesa, encontré una entrevista en El País que os recomiendo que a ver si os la puedo pasar, porque han hecho una encuesta respecto a cuenta de esta canción a muchas mujeres famosas, ¿no?, respecto a si son madres de caldo en la nevera o no. Os voy a trasladar solo dos porque me parecen muy curiosas. Ana Pastor, que la conocéis, que es periodista, dice: yo soy hija de croquetas, pero soy mala madre de Nutella.
¿no? Y luego me ha encantado Pepa Bueno, que es la actual directora del País, que ella cuenta que es madre de caldo emocional, ¿no? Y esta idea me gusta, porque es verdad que yo creo que ahora somos menos madres de esas comidas, de esa atención nutricia y de esa atención en todos los ámbitos, pero sí tenemos una mirada muy importante y muy potente sobre cómo se sienten nuestros hijos e hijas, ¿no? Que esto no es una crítica a las madres anteriores, yo creo que no existía esta mirada, ¿no? Era, o sí existía, pero de otra manera. Y yo quiero rescatar esto de las madres de ahora, ¿no? Yo creo que ahora somos madres más conscientes de nuestro papel, pero también lo cuestionamos y nos atrevemos y nos permitimos valorar lo bueno y lo malo. Os recomiendo un libro que a mí me aportó mucho y con el que comparto mucho con Amelia, que se llama El nudo materno, que es una mujer, Jane Lazar, que escribió este libro en los años 70, ¿no? Y fue la primera escritora que se atrevió a contar que la maternidad también tenía sus sombras, ¿no? Como que tenía sus dificultades y momentos en los que una no sabe si lo está haciendo bien, se cuestiona si merece la pena y se permitió poder decirlo y decirlo en alto y compartirlo, ¿no? Y yo creo que esto es algo bueno, ¿no? Este libro es un autorretrato íntimo, visceral, donde habla de reproches hacia sus hijas, complicidades y recuerdos con ellas, ¿no? Yo creo que seguimos estando ahí como madres y el caldo que podemos ofrecer ahora es el que pase lo que pase y hagan lo que hagan nuestros hijos, vamos a estar ahí, ¿no? La maternidad, yo creo, anterior aniquiló las ilusiones de muchas mujeres, aparcó sus proyectos vitales. Para muchas otras sería una vida fantástica y plena y desde luego todo mi agradecimiento a esas madres, porque gracias a ellas estamos todas aquí, ¿no? Y nos sentimos representadas. Yo les quiero dar las gracias a todas esas madres por todo lo que nos han enseñado y a la mía propia, ¿no? No me quiero enrollar más porque tengo mucho más, pero... Muy bien. Pues, a ver, yo quiero contestarle a ella porque yo creo que, como todas pueden ser mis hijas, yo soy de otra época y mis hijos son de estas edades. Yo hago una reflexión, es decir, sobre las madres de la década del 70-80, ¿no? Que es la que me corresponde y en la que más estoy formada. Yo no fui una madre de caldo en la nevera. Yo eduqué a mis hijos y nos propusimos que fuesen libres desde el primer momento. No sé si había un gran movimiento de mujeres, sobre todo progresistas, que pensábamos que desde luego la mujer, para realizarse, el primer escalón que tenía que superar era el del trabajo remunerado. Pensábamos que la manera de ser libres empezaba por ahí. Es decir, si no teníamos un trabajo remunerado, la libertad no iba a ningún sitio. Entonces, como ya habéis oído, soy una madre totalmente atípica, tengo 5 hijos, estoy orgullosísima de haberlos tenido, aunque no era mi intención, eso también lo tengo que aclarar. Tuvimos 5 hijos, entre mi marido y yo, claro, y los tuvimos porque además teníamos que apoyarnos el uno en el otro. La gran baza que jugamos fue esa, es decir, los educamos absolutamente por igual. No dejé de trabajar nunca, es decir, si habéis oído, estuve 45 años trabajando y en ningún momento lo dejé, porque yo, para mí, y mi realización y mi satisfacción era seguir trabajando. Desde luego, sin la colaboración de un tercero, eso no era posible. La colaboración del tercero era el padre de las criaturas, que en ese momento, cuando yo me iba a trabajar en turnos de noche, él se hacía cargo de 5 niños, preparaba las cenas y lo hacía todo. Entonces, por eso hemos tenido 5 hijos y hemos salido adelante. Pero otra de las cuestiones que yo quería aclarar, de que actualmente la mujer pues tiene 1 con 2 hijos,
puede parecer que es una maternidad más consciente, se planifica más y lo hace, digamos que mejor. Pero cuenta con unas cosas que no se contaban en los años 70 y 80. Por ejemplo, la planificación familiar, no existía, no estaban permitidos los métodos anticonceptivos, aunque lo lográbamos. Y desde luego a quien no le funcionaba ningún método anticonceptivo, que las hay, porque biológicamente eso ocurre. Por ejemplo, en mi caso yo acudí cuando tenía el cuarto hijo, esto es en el año 78, ya después de haber habido las primeras jornadas feministas, en el que por cierto estuvo nuestra fundadora Carmen de Michelena. Ya entonces que se planteaba eso, yo acudí a una consulta médica ginecológica pidiendo una ligadura de trompas. Entonces, y yo trabajaba en el medio, y la contestación fue, perdonad la incorrección, ¿cuántos hijos subnormales tiene usted? Es decir, entonces me aclararon que si no tenía ninguno de esa manera no era posible hacer una ligadura de trompas. Lo cual quiere decir que eso ahora mismo ya no ocurre. Es decir, una mujer que tiene más medios para solucionarlo de la manera que sea. Por aquel entonces, pues eso no era posible. No es que yo quisiese tener hijos, pero después ya que vinieron, pues bienvenido sea, ¿no? Estoy muy contenta de haberlos tenido porque realmente he podido comprobar, y la muestra que no son mis hijas, pero es una generación, pues yo creo que muy bien formada, con lo cual les doy las gracias también a ellas porque me parece estupendo. Muchas gracias. Bueno, retomando un poquito la pregunta, vuestras presentaciones han sido muy chulas, pero bueno, retomando un poquito la pregunta que nos ha hecho Amelia de en qué ha cambiado la maternidad, si las comparamos la del siglo XX con la del siglo XXI, para mí directamente es una respuesta, el tiempo que le dedicamos a esa parte de nuestro ser. Nuestras madres le dedicaban todo el día, 24 horas, hasta sus horas de descanso las dedicaban a nuestra crianza, porque si el bebé lloraba, la que se levantaba era ella, jamás se iba a levantar el padre de la criatura. Y la diferencia entre las madres del siglo XX y las del XXI, yo creo que es que las del XXI, aparte de esa función, que intentamos hacerlo lo mejor posible, hemos adquirido muchas más. Y nos hemos dado cuenta de que no podemos ser seres completos si no tenemos una especie de independencia profesional y económica. Ay, ¿me quito la mascarilla mejor? Sí. Ahora mejor igual. Sí, ay, ahora mucho mejor. Yo estaba hablando como si estuviera hablando con ellas. He perdido un poco el hilo. La independencia económica. Eso es, que la diferencia es que las madres de ahora no hemos querido dejar de ser madres, pero nos hemos dado cuenta de que hay otras facetas en la vida que también queremos completar. Entre ellas la profesional, y como todos los profesionales, hombres o mujeres que tenemos aquí, sabemos que si a una vida profesional no le dedicas el tiempo suficiente, no es exitosa. Con lo cual, si el día tiene 24 horas y las 7, 8 las dedicas a descansar y otras 10, 8 o 10 las dedicas a tu vida profesional, pues ve restando y ve viendo lo que le dedicas a esa parte de que es la vida, la maternidad. Muchas gracias. Sí, hablo yo. Bueno, pues yo, mi experiencia personal, en comparación con mi madre tuvo también 5 hijos, y yo en mi definición no me defino como madre de hijo único porque
un cambio yo creo que para mí es decidir tener solo un hijo. Darme cuenta de que necesito tiempo para mí, que quiero ese tiempo para mí y que lo puedo pelear de alguna manera teniendo solo uno, que teniendo 5 para mí es como, o sea, me olvido de mí, ¿no? Y para mí es importante tenerme en presente, vamos, y en presencia. Y la presencia creo que también es algo que ha cambiado en ese sentido con las madres de antes, ¿no? En ese sentido, con 5 es para mí imposible poder estar presente para el otro, y pues yo siento que puedo estar presente para Mirto, pero es que solo puedo estar presente para uno, ¿no? Y eso, y que soy madre, pero soy madre de uno, no soy madre de más. También, ¿no? Que se nos llama como madres y, bueno, soy madre de un hijo, no madre así de la sociedad. Y yo diría eso. Genial. Pues muchísimas gracias por vuestra reflexión. Antes he puesto en la presentación que hoy en día, ¿no?, cohabitan diferentes modelos de crianza y de maternidad, que son, ¿no?, la tradicional, las madres que yo creo que como decía Queta, ¿no?, que sabían que tenían que tener esa independencia económica y que al final buscan ser madres y al mismo tiempo también llegar a diferentes áreas o facetas de su vida, y luego las nuevas maternidades que están muy presentes hoy en día también, que son las maternidades intensivas y militantes, que son súper exigentes con el rol de la madre, ¿no? Estamos hablando de estas maternidades, pues, de lactancia a demanda, prolongada, los colechos, el porteo, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos, ¿no?, en el día a día, en nuestro trabajo, que va cogiendo peso, y nos preguntábamos, ¿no?, qué impacto estaba teniendo en las mujeres. Entonces, la siguiente pregunta es si pensáis que alguno de estos modelos ha traído paz y tranquilidad a las mujeres, ¿no? Porque creo que todos ellos, otra cosa no, pero ponen muchísimo peso en la figura de la mujer en relación a la crianza de los hijos. Bueno, pues yo creo que es verdad que cohabitan y coexisten distintos tipos de maternidad hoy en día, y creo que esto es una riqueza, ¿no?, porque nos permite una reflexión y nos permite poder elegir a las madres, ¿no? Bueno, yo ya no, que ya estoy mayor, pero a las mujeres que quieren ser mamás. Vaya por delante el respeto que yo tengo al tipo de maternidad que elige cada madre. Pero hay algunas que me parecen peligrosas, y luego cuento un poco mi porqué. Creo que en general las mujeres nos sobreexigimos muchísimo con el tema con el papel de la maternidad. Creo que incluso más que en otros papeles, en los que también nos exigimos. Fijaros, yo creo que es en los únicos momentos que hacemos una pausa en nuestra vida, y no lo hacemos por nosotras, sino por el cuidado a nuestra criatura, ¿no? Esto es innegable. También quiero poner encima de la mesa que para elegir el tipo de maternidad, que ahora hay tipos de maternidad muy chulos, pero están muy condicionados por la situación económica que tenga cada una, por su situación laboral. Hay mujeres que tienen jornadas extensísimas, con unas malas condiciones laborales, sin apoyo familiar o apoyo de sus compañeros o compañeras, y todo esto condiciona como crías. Pero pongo un pero a las maternidades de crianza intensivas, y tengo un montón de amigas que lo han vivido, y lo he compartido con ellas y lo he debatido con ellas. Me parece que es una elección personal de tener, vamos, que quiero que se tenga respeto hacia ella, pero te desdibuja completamente como mujer, te separa de tu compañero o de tu compañera y te exige en un mundo que ya nos exige en un montón de circunstancias muchísimo, el criar a tu hijo 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Entonces, yo abogo por un tipo de maternidad compartida, colaborativa, formando equipos educativos con tu compañera, sea hombre, mujer, sean 2 mamás, 2 papás, pero creo que es la manera, y me ha encantado que Queta lo haya contado, que ha tenido la suerte y la posibilidad de compartir la
la educación de sus hijos e hijas. Entonces, bueno, pues sí quería dejar ese debate para que podamos hablar entre todas encima de la mesa. Gracias. Bueno, yo desde luego también lo respeto, pero es que no comparto en absoluto la maternidad esta intensiva. Es decir, yo veo que con este tipo de maternidad, la mujer que parecía que había superado el depender del marido, de la pareja o de quien sea, al fin está retrocediendo porque lo que depende es las 24 horas del día de un hijo. Es decir, yo no puedo compartir esa idea de maternidad que es parir con dolor, puesto que los avances se han conseguido. A mí me tocó parir con dolor, pero de verdad que mis hijas, desde luego que no lo han hecho, me parece estupendo. Entre otras cosas, la educación, amamantar durante 3 años, es decir, coartan absolutamente toda la libertad de la mujer como mujer, es decir, aunque solo sea un hijo, porque en este tipo de maternidad se plantea que, desde luego, para tener un segundo hijo tienen que pasar 7 años, 6 o 7, para poderse dedicar nuevamente al otro ser, es decir, que es una vida totalmente enfocada a la maternidad. Entonces, si estábamos que en el siglo XX, al principio del siglo XX y hasta la mitad del siglo XX, la mujer quería liberarse, el no tener tantos hijos porque coartaban su libertad y tal, estamos volviendo a coartar la libertad, pero de otra manera. Es decir, antes era por la pareja, y ahora resulta que es el hijo, porque estás las 24 horas del día dedicada a él, el que está cortando tu libertad. Ya. ¿Voy yo? Bueno, a esta pregunta de si alguno de estos modelos ha traído paz y tranquilidad a las mujeres, yo creo que la paz y la tranquilidad la buscamos cada una en la elección que hayamos querido hacer, ¿no? Y el tipo de maternidad que hayas querido tú tener. Y desde luego creo que de un tiempo a esta parte hay muchas más cosas que elegir. Por ejemplo, antes una madre tenía un bebé y directamente le daba pecho siempre que pudiera. Ahora se puede elegir. Ahora una madre puede decidir, no, yo no quiero darle pecho porque voy a seguir trabajando, quiero que se ocupe él o ella de alimentar al bebé, porque yo quiero seguir creciendo profesionalmente y estoy en un momento bueno y no quiero parar ahora. Quiero decir que la paz y la tranquilidad se encuentran en la elección, y la elección de esta maternidad intensiva, si es una elección, puede traer muchísima paz y muchísima tranquilidad, porque es una elección. A lo mejor es una forma de vivir en una etapa de tu vida súper intensamente, que sabes que tiene un periodo, que no va a ser toda la vida así, y a lo mejor decides, bueno, voy a estar 2, 3 años totalmente dedicada a mi niño. He ahorrado, me he pedido una excedencia, he pactado con mi pareja o con la persona con la que voy a estar, o me las voy a apañar yo sola, me van a echar una mano, lo que sea, y a lo mejor decides tener esa etapa de tu vida, vivirla intensísimamente, y ya está. O sea que creo que también puede ser una etapa de paz y tranquilidad para la que haya querido elegirlo. Sí, yo vuelvo a mi experiencia personal. Sí, desde mi maternidad deseada e informada, pues yo he ido tomando las elecciones no solo con la información que iba teniendo, sino también pues poniéndome yo el foco en mí, en cómo me iba sintiendo. De alguna manera decidí por una maternidad intensiva, después de tener
un parto con dolor decidido, sin anestesia. Y a ver, me he ido un poco, perdonad. Y entonces, bueno, pues me fui dando cuenta que no era para mí, que no era para mí. Me pedí una excedencia y a los 2 meses, cuando mi niño tenía como 8 o 9 meses, me pedí la incorporación y yo podía haberme pedido excedencia durante más tiempo. Entonces, para mí lo importante es tener el foco en una y para poder ir tomando las decisiones que mejor te vengan para ver cómo quieres criar y cómo puedes criar, porque también, pues sí, ahora el tema de la crianza intensiva se vende como lo mejor. Lo de vender no me gusta, pero bueno, como que científicamente también se ve pues que la lactancia es muy favorable para los niños, ¿no? La OMS lo dice, hasta los 24 meses. Se habla de la diada, ¿no? de la madre-hijo como un ser uno, que en ese momento como que ya dejan de ser dos, sino que se convierten en uno. Y eso está, ¿no? Y eso yo creo que las generaciones que somos ahora madres, o sea, aunque yo soy una madre, una primiparañosa, que cuando yo quise quedarme embarazada ya me decían ginecológicamente que yo era primiparañosa, que me parecía bastante discriminatorio, ¿sí? Bueno, pues de alguna manera también con la edad, que esto también lo quiero meter, ya te meten como en ser una madre de riesgo, ¿no? Como que ya te meten en una madre de riesgo. Bueno, pues yo pude comprobar que pude parir perfectamente, sin ningún riesgo, y no, con 38 años. Y eso, y la tranquilidad me da, pues eso, tener el foco en mí, decidir lo que viene bien para mí y para mi hijo, teniéndome en cuenta yo con mis necesidades también, no solo las de él. Muchísimas gracias, súper interesante, porque tenemos visiones muy distintas y todas son válidas y de todas podemos sacar reflexiones muy interesantes. La tercera pregunta que sobre la que quería que reflexionáramos es ¿cuáles pensáis que han sido los aportes del feminismo en este sentido? ¿En qué veis que las cosas han cambiado en relación a la maternidad? ¿Qué ha mejorado en la vida de las mujeres que deciden ser madres hoy en día, ¿no? En comparación a vuestra historia personal a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, yo quería hablar un poco en esta pregunta de lo que es el feminismo, ¿no? El feminismo busca la igualdad, pero el patriarcado logra malignizar esta palabra, ¿no? Entonces ya ser feminista está como ser mal visto, está asociada a cierta radicalidad, ¿no? Y eso no es así. Gracias al movimiento feminista tenemos un montón de derechos y ha habido un montón de cambios sociales y políticos que eran necesarios para una sociedad igualitaria y cohesionada. Pero aún así se sigue atacando al feminismo y a mí me sigue sorprendiendo. La maternidad feminista aboga por una maternidad diferente, sí, insumisa, que rompa estereotipos del pasado, que encerraba a mujeres solas en el hogar y que ha infravalorado el trabajo de los cuidados. Y yo creo que hay que dignificar los cuidados que todas hemos prestado en nuestras familias, a nuestros hijos. Ahora parece que esto está saliendo un poco a debate y me parece muy interesante. Hay que dignificarlo. No puedes permanecer oculto en el hogar. No queremos renegar de ser madres, pero sí de las malas condiciones en las que muchas madres han ejercido su maternidad o pueden ejercerlas en el aquí y en el ahora. Hay que recuperar la idea de la maternidad sin la idealización que siempre se le ha atribuido. La maternidad es muy bonita, pero, corcho, vamos a poder permitirnos hablar de las dificultades que tiene ser madre, ¿no? Que es algo como que ha sido muy, muy tabú. La maternidad tiene que ser de interés público y tiene que ser de interés para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque como lo vamos a vivir no solo depende de las prácticas que la mujer lleve a cabo, sino del entorno. Me explico. Ahora las mujeres queremos tener derecho a parir sin violencia obstétrica, ¿no? Eso es algo que antes no se hablaba y es algo que está encima de la mesa, ¿no?
una violencia en la que no se tienen en cuenta las necesidades de las mujeres y de sus hijos en el momento del parto. Pues gracias al movimiento feminista se ha logrado que exista este debate y afortunadamente muchas profesionales sanitarias y muchos hospitales se han dado cuenta de que hay que ir alineada ¿no? Con no ejercer violencia contra las mujeres, porque ya tribus africanas ancestrales practicaban la no violencia contra la mujer en el parto. Hay que defender la lactancia materna, ¿no? La sociedad dificulta esta práctica. Acordaros de esta diputada de Podemos que la pusieron de vuelta y media, porque por un lado se te critica si no das la lactancia, pero luego hazlo en público, ¿no? Yo recuerdo en mi propia experiencia como madre que cuando mi hijo tenía 6 meses, en una revisión pediátrica, la pediatra me dijo: ¿qué tal la lactancia? Yo estaba agotada y no dormía, bueno, es algo que yo creo que hemos pasado muchas, ¿no? Y agradecí enormemente que la pediatra me dijo: no te estoy preguntando cómo está tu hijo, te estoy preguntando cómo llevas tú la lactancia. Según la Organización Mundial de la Salud, tú ya has dado el tiempo suficiente de lactar a tu hijo, pero quiero saber cómo tú te encuentras. Yo me sentí mirada por una vez en un proceso, ¿no? Porque en el embarazo te miran mucho, pero ya cuando eres madre te miran menos o casi nada, ¿no? Y me pareció muy potente, ¿no? Y me reconectó conmigo misma. Creo que tenemos que tener derecho a ayudas y a prestaciones públicas que favorezcan la maternidad, porque la maternidad es una función social. El que haya niños y niñas va a favorecer que tengamos pensiones, que el país sea joven, sea dinámico. En España tenemos que crecer en esta línea. Hay países europeos que tienen unos permisos de paternidad y maternidad y unas ayudas a la natalidad muy potentes. Si queremos una Europa joven, tendremos que favorecer políticas que hagan esto, porque a mí me hace mucha gracia y me gusta que se amplíe el permiso de paternidad, pero el de maternidad no se ha ampliado durante muchísimos años. En Europa a lo mejor una madre puede permanecer 1 año al cuidado de su hijo o de su hija y hacer la maternidad intensiva, extensiva o como le dé la gana, ¿no? Entonces, creo que la maternidad tampoco ya no es un destino único y, bueno, pues no me voy a enrollar más y voy a dejar a mis compañeras. Pero sí, creo que simplemente la reflexión de todas estas cuestiones, claro que ha mejorado y ha impulsado el feminismo, vamos, la vida de las mujeres y tienen que seguir adelante. Muchas gracias, Belén. Bueno, yo realmente pienso que sí, que el feminismo ha influido muchísimo, pero también cuando surge el feminismo, en los primeros movimientos feministas de Simone de Beauvoir y tal, realmente lo que se plantea es que el hijo es una carga y que la mujer lo que debe realizarse es profesionalmente, intelectualmente y culturalmente antes que de tener un hijo. Es decir, esos son los primeros movimientos feministas y los que influenciaron un poco en los 70-80, ¿no? En esa época. Luego surgió otro feminismo también, pero feminismo de doctrina, de decir, pero no sé yo realmente si de ejecutar. Desde luego, los derechos de la mujer cambiaron a partir de la Constitución. Claro que la Constitución la hicieron los padres, no había ninguna madre en la Constitución. Lo hicieron ellos y siempre barriendo para casa, lógicamente. Y luego, pues, he visto que la influencia que ha tenido el feminismo en relación con la proyección de los hijos, pues no se ha preocupado mucho. Si desde las madres no se ocupaban, y estoy hablando de tiempos anteriores, de que la igualdad entre hombre y mujer era lo que había que procurar, si por mucho que predicases como feminista en tu casa, veían tus hijos que tu marido estaba sentado mientras tú estabas trabajando, no servía absolutamente de nada. Esa doctrina no sirve y ese mensaje no sirve. El mensaje que sirve es el del ejemplo y el de la educación.
fundamentalmente. Efectivamente, se han conseguido cosas, pero a nivel institucional, legislativo y tal. Pero en el día a día, hoy mismo, se están viendo situaciones de machismo en adolescentes que es impensable. Es decir, que si no nos hemos dedicado a educar a nuestros hijos en una trayectoria y en un ambiente, es decir, se nos va a volver otra vez todo en contra, porque es que está resurgiendo. No sé de qué nos ha servido en una época tanta lucha y tanto poner la carne en el asador. Has abierto un debate importante. Con ese tenemos para una hora más, por lo menos. Lo que ha aportado, yo creo, el feminismo a la maternidad, yo creo que por lo menos ha sido el hecho de visibilizar la grandísima responsabilidad que ha tenido siempre la mujer. Y creo que desde el momento en el que un tema se visibiliza, se empieza a arreglar. Siempre que se habla de un problema es porque se ha asumido que ha habido un problema o que hay un problema, y a partir de ahora, ante ese momento, se empieza a trabajar sobre las soluciones. Entonces, yo creo que el feminismo lo que ha hecho ha sido poner encima de la mesa un montón de temas que estaban absolutamente asumidos por la mujer y que de repente se empiezan a cuestionar. Y ha ayudado mucho porque, bueno, muy despacio se empieza a comprender que el hecho de traer hijos al mundo, de tener lo que dices tú, un país joven, una Europa joven, es responsabilidad no solamente de la madre. En el caso de que sea una madre soltera, sí, será suya, pero si se comparte esa experiencia con alguien, desde luego la responsabilidad es de dos. Y el feminismo lo ha dejado encima de la mesa para que se debata y para que se tomen medidas y cambios en ese sentido, creo yo. Vale, sí. Sí, pues para mí también el feminismo trae visibilidad, ¿no?, de las violencias y las desigualdades que vivimos las mujeres, y también la posibilidad de, pues por ejemplo, de esta mesa, ¿no?, de poder hablar y contar cada una nuestra experiencia, y que esto de alguna manera, cada experiencia sea una manera de reivindicar políticamente también. Poder decir que me he arrepentido por ser madre, por ejemplo. No es mi caso, ¿no?, pero hay mujeres que sí que han podido verbalizar que se han arrepentido por ser madres y poder decirlo. Otras mujeres decidir no ser madres. Pero aquí hay algo que me gusta, una autora que se llama Laura Latorre, que dice que se nos ha colado un poco el tema de la libertad, que hablabas antes, Queta, de que también cómo educarnos en ser libres, libres de esos cuidados, ¿no? Se entiende, ser libres de cuidados. Y es que, aunque no seamos madres, tenemos que cuidar a nuestras madres, tenemos que cuidar ¿no? Y es como que también, y creo que es una parte que le toca al feminismo ahora, pues eso, todo el tema de los cuidados, de replantear y dignificar los cuidados, como hablabas, y de ponerlos en el centro, porque la realidad es que somos seres dependientes, no independientes, y que vivimos y crecemos porque nos han cuidado. Y para mí es algo que el feminismo se tienen que meter, los feminismos, con el tema de los cuidados y bueno, con las diferentes maternidades, ¿no?, que no es lo mismo ser madres nosotras aquí en Tres Cantos, con nuestra posición profesional, que madre en otra parte del mundo, ¿no? Y eso. Genial. Muchísimas gracias. Y para terminar, la última pregunta es, ¿cuáles son los retos que nos quedan por delante? ¿Qué nos queda todavía a las mujeres y a las madres, ¿no?, por conseguir? ¿Cuáles son los caminos? Aquí Zaira comentaba, ¿no?, el tema de los cuidados, y bueno, a ver, ¿qué pensáis las demás?
Bueno, para mí los retos no es cuestión solo de las mujeres ni de las madres, sino de toda la sociedad, de los políticos y políticas que tenemos. Es una cuestión casi global. Yo creo que uno de los retos es la maternidad como una reivindicación de que es un asunto público y fundamental. Que hay que tener un respeto a la maternidad porque es muy importante desde el nacimiento, sin violencias sanitarias, estableciendo medidas de protección social adecuadas. Aquí se me nota un poco la deformación de ser trabajadora social, perdonadme, de ayudas y apoyos reales para las familias, aumentos de permiso de maternidad, de paternidad, favorecer la lactancia para todas aquellas madres que decidan y elijan que este es su modelo, equipos educativos de ambos progenitores. Nosotras en servicios sociales trabajamos muchísimo trayendo a los padres al despacho, haciéndoles responsables de la paternidad que han elegido, sea el momento en el que lo hicieran, ¿no? Que hay muchos papás que nos dicen, no, es que fue claro, tuve una relación sexual, ya bueno, pero es que ahora tienes un hijo y tienes que asumir. Y nos cuesta mucho traer a los padres. Y hacemos un trabajo social feminista que intentamos apoyar y no solo cuestionar a las madres, que lo hagan bien o lo hagan mal, son las que vienen a vernos. Los que no vienen son ellos y los queremos traer, ¿no? Porque estamos convencidas de que es la fórmula. Estoy muy de acuerdo con un tema que ha planteado Keta, que nos preocupa enormemente a todas las compañeras que nos dedicamos a lo social, y es qué pasa con nuestros jóvenes, ¿no? Y nuestras jóvenes y nuestros adolescentes, ¿por qué hay tanta violencia? Sinceramente creo que la escuela tiene un papel, la familia por supuesto y la sociedad en general, pero la escuela tiene un papel muy importante. No solo hay que enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas las matemáticas, la física, la química, sino la coeducación es fundamental. Hay que combatir la idea del amor romántico, por favor, o sea, esto sigue clavado a fuego en nuestras chicas que atendemos en el despacho. Combatir la hipersexualización a la que se somete a las mujeres desde que son crías. Tenemos que poder hablar de lo que es la maternidad de una manera actual, real, no mitificada y no idealizada, con sus luces y con sus sombras. Tenemos que favorecer la aparición de nuevas masculinidades. No podemos permitir que sigan existiendo las cifras de violencia que existen. Es una barbaridad. Y tenemos que ayudarnos como mujeres en la sororidad, en el encuentro, creo que está la fórmula, de liberarnos de la carga mental, de perdonarnos, de ayudarnos y desde luego dignificar los cuidados y darles el lugar que le corresponden. No denigrar los cuidados como algo que es un deber que debemos de realizar, y ponerlos en positivo, ¿no? Porque los cuidados siempre han favorecido las sociedades justas, igualitarias y cohesionadas, ¿no? Y no denigrar el trabajo doméstico como algo, bueno, pues marginal, cuando es lo que funciona y está, no es porque lo diga yo, sino porque hay estudios que lo avalan, que gracias a los cuidados que se prestan y nos prestamos, existen sociedades mejores. Muchas gracias. Ay, qué vaya. Desde luego estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dice, lógicamente, igual que todas, estamos todas de acuerdo en esto. Pero también hay que fijarse como reto la educación, como ella dice, yo creo que es fundamental. Es decir, sin parte de la educación en este sentido no hacemos nada. Es decir, los varones, los chicos se siguen comportando en tono machito, no sé de dónde lo sacan, si es de la sociedad, de su casa, de la escuela, no sé de dónde, pero hay más que, por ejemplo, en los 70 y en los 80. Y otro reto importante que se nos plantea es que, no reto, sino que la gente llegue a entender que el papel real de la mujer no es solamente tener hijos, que es que la mujer que no quiera tener hijos está en su pleno derecho de no tenerlos. Y por eso ni es una rara, ni es una extraña,
ni nada, es su derecho a no tener hijos. Pero en estos momentos yo creo que dentro de los grupos femeninos son las más criticadas. Digo grupo femenino como mujeres que somos, no como grupo instituido. Son las más criticadas. ¿Y por qué no te embarazas? ¿Y por qué no tienes hijos? ¿Y por qué no sé qué? Porque no quiero. Es decir, cuando lleguemos a entender también esa parte, es que lo habremos conseguido y mucho. El respeto fundamentalmente no solo hacia las madres, sino a las que deciden no serlo, porque desde luego están en su derecho, y son o no son, pero son sobre todo mujeres. Pues a la pregunta de cuáles son los retos que nos quedan por delante, yo he puesto directamente 3 titulares grandes, porque son retos sociales, cambios políticos y los cambios de rol en el seno de las familias. Pero que yo creo que reduciría todo, sintetizaría todo en uno: educación. Educación. Pero no solo educación desde el preescolar y la primaria y los niños pequeños, sino educación de nosotros mismos también, porque estamos en plena transición y hasta, no sé si a vosotras os ha pasado, a mí me pasa. De vez en cuando me fluye desde dentro, no sé de dónde, ciertos toques machistas que yo he vivido en mi casa con mi padre y me nacen. Entonces, todo eso hay que educarlo, y soy yo, y soy mujer, y soy madre, y soy trabajadora, y soy independiente, y me fluyen. Pues imaginaros pues, los hombres de mi edad que han vivido en una etapa completamente diferente a la que estamos afortunadamente viviendo ahora. Con lo cual, yo creo que es educación, 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 pero no solo de los niños, sino de nosotros también, de los mayores. Pues para mí uno de los mayores retos, bueno, como decíais, es el tema de que haya condiciones estructurales para poder ejercer nuestras maternidades como queramos. Ya no intensivas, sino que, o sea, felices y tranquilas. Y antes no lo he dicho, pero una maternidad feliz y tranquila es aquella en la que tienes la seguridad de tu vivienda, tienes la seguridad de tu alimento. Entonces, para mí es fundamental que se creen esas condiciones para todas. Luego que puedas decidir ser madre o no, por supuesto. Y de la educación yo puntualizaría educación sexual para todas y para todos y todes. Y sí, y nosotras también revisarnos, porque también reproducimos, claro, revisarnos constantemente. Eso. Muchas gracias. Yo voy a sumar a una cosa más que también me interpela en lo personal, que yo creo que también tenemos que avanzar en la aceptación de la madrastría, ¿no? Que cada vez hay más familias reconstituidas o ensambladas, como se quiera llamar, y entonces hay que ver qué hacemos con las madrastras, ¿no? Que tendremos que cambiarles esta connotación tan fea y tan negativa y rescatarlas de alguna manera, porque también forman parte de la vida de nuestros niños, niñas y niñes, y entonces, bueno, pues que también nos queda un poco, hay que reflexionar si metemos a las madrastras en el libro de familia, por ejemplo, ¿no? O no sé. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante todo lo que habéis aportado y en este momento abrimos paso a lo que queráis compartirnos o lo que queráis preguntarnos. Así que, por favor, animaros porque podemos hacer un fin de acto estupendísimo con vuestra participación. ¿Aquí? ¿Usted? No sujetas. Ah, sí, perdón. Yo pienso que aquí se ha olvidado de una mujer con discapacidad que también tiene derecho a la maternidad y a decidir por sí mismo. Estamos consiguiendo logros muy pequeños
ha sido hace poco cuando se ha conseguido que a las mujeres con discapacidad ya no se les esterilice a la fuerza. Es por derecho y por obligación. Y porque me pregunto yo muchas veces, ¿por qué se nos cuestiona? Yo lo digo como persona, como mujer y como persona con discapacidad. ¿Por qué se me cuestiona si no puedo tener un hijo? Se me cuestionó si llego a estar espabilada, como lo estoy ahora, lo hubiera tenido aunque me hubiera quedado sola. Pero se me cuestionó en todo eso. Y una vez que lo tienes, las asistentes sociales, las psicólogas y todos te cuestionan si tú vales para eso. Bueno, respetemos a las personas con discapacidad su decisión a la hora de tenerlo, porque yo he conocido varios casos de personas con parálisis cerebral, que esto quiero decir que no está paralizado, sino que están paralizados nuestro tono de voz, nuestros músculos y nuestras coordinaciones, pero nuestros hechos y nuestras decisiones no están paralizadas. Y se les ha cuestionado si pueden seguir y si es la madre o su madre o su abuela el que se tiene que cargar. Y no solo, digamos, con lo físico, a las psíquicas también se les ha hecho hasta hace poco, se les ha esterilizado forzosamente, porque estaban de acuerdo, tanto su madre con el médico y con las asistentes sociales y con los psicólogos, se les decía, no, es que tenemos que hacerte una cura. No, es que te vamos a esterilizar. Eso, hemos avanzado, ahora no sé si se llevará una cosa lo que pone el papelito y otra la cosa la realidad que no la conozco. Yo ya tengo mis años y como dice Goethe, en mis años los padres que tenían hijos con discapacidad éramos los tontos del pueblo, los tontos a los que se les tenía que esconder. Por desgracia, yo pude salir, estudiar y hacer todo. Y por otra desgracia, fui a caer en otro pozo, donde luego, aparte de eso, salí. Y todo lo que no hice en mi adolescencia entonces lo hice después. Con esto quiero decir, y ya me callo, que somos doblemente discriminadas, con mujer y con los derechos que deseamos. Hay muchas películas que lo demuestran y con hechos reales. Y nada, solo pido mucho respeto y porque yo hablé así. Si tú no me entiendes o tú no me entiendes, vuélveme a preguntar, pero no te estoy chillando ni insultando, como muchas veces se me ha dicho. Pregúntame, tengo dificultad motórica, mi voz es gangosa y asquerosa, pero es mía, y voy a vivir yo. Mis decisiones las tomo yo, no las toma mi marido, aunque diga lo que diga. Soy yo la última, que en muchos casos aquí en Descantos se ha tenido más en cuenta la voz de mi marido que la voz mía, por tener esta voz gangosa y que no se entiende. Soy mujer y
y tengo derecho a decidir lo que deseo y lo que quiero hacer de ahora en adelante. Muchas gracias. Yo te quiero dar las gracias por tu testimonio y por tu valentía y por compartir algo tan íntimo y tan real como lo que nos estás contando. Pero te voy a dar una buena noticia, que no sé si conoces. El año pasado, por fin en España, se aprobó la Ley 8/2021 de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Se acabaron las esterilizaciones, las tutelas y todas las prácticas abusivas que se realizaban con las personas con discapacidad. Así que te doy esa noticia que creo que seguro que la conocerás, pero quería compartirla con todas porque es una noticia muy garantista para todas. Cualquier persona a lo largo de su vida puede tener una discapacidad o una enfermedad, que es algo que no reflexionamos cuando estamos en el otro lado. Pero te equivocas de profesionales. Los que impusieron las medidas de esterilización, aparte de una sociedad patriarcal y abusiva, han sido la judicatura, han sido una clase política que nos ha machacado a las mujeres y más a las personas con discapacidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo y no hemos sido las trabajadoras sociales ni las psicólogas. Me encantaría que pudieras ver el trabajo que, con toda la dignidad que podemos, realizamos en servicios sociales apoyando a muchas madres y a muchos padres, pero más madres con discapacidad, prestándoles todos los apoyos que podemos y más, y dejando nuestra energía porque confiamos en que con nuestros apoyos y con su capacidad van a poder salir adelante. Y tenemos muchos y muchas, y en el programa de las compañeras, en el magnífico programa que hay de personas con discapacidad en el municipio, asumiendo que nos equivocaremos y que a veces lo haremos mal, que tampoco, pero de verdad que abogamos por eso. Solo quería aportarte y gracias de verdad por tu testimonio. Sí, yo quería aportar también porque me sentí interpelada también como trabajadora social. Gracias por tu testimonio también. Que igual que he dicho antes, que como madres y como mujeres nos tenemos que revisar, también como trabajadoras sociales tenemos que revisarnos constantemente porque también podemos reproducir a veces pues el poder y cosas que se nos cuelan también. Entonces, para mí también es importante que como profesional también revisarme. Eso. Buenas noches. Antes que nada, agradeceros a las 5 componentes de la mesa porque nos habéis ofrecido un montón de ideas y de experiencias personales muy interesantes y muy positivas. Ha sido para mí muy gratificante el oíros repetidas veces aludir al problema de la educación en relación con la maternidad. Y no precisamente en el sentido de que las madres tengáis un déficit de educación, sino en el sentido de que son los hombres los que tenemos un déficit enorme en considerar que la maternidad no es un asunto exclusivo de la mujer, es un asunto de dos. Y yo estoy convencido de que el gran reto que permanece desde mucho tiempo y lo seguimos teniendo delante es precisamente esa educación. La educación en el sentido de que lo único que los hombres no podemos hacer es gestar, pero el resto, cuidar y educar a los hijos está en nuestras manos. Y cuando llegan los hijos a casa y se multiplican las labores que hay que hacer, también hay que multiplicar las ayudas. Y yo creo que, como alguien ha dicho en la mesa, no se trata solo de una educación en la escuela, que es importante, sino sobre todo en las familias. Los hijos salen haciendo lo que ven en sus casas. Y cuando en las casas no se comparten las cosas, luego, cuando son mayores y ellos son los padres, por desgracia, repiten el esquema. Eso por una parte. Por otra parte,
Me ha extrañado que nadie, en ninguna de las componentes de la mesa, hayáis aludido al problema laboral, por lo menos de manera directa. Me refiero a que yo recuerdo que cuando trabajaba era muy habitual en las reuniones de dirección que se aludiese al problema. Yo trabajaba en un laboratorio y había muchas mujeres y yo tenía bastantes a mi cargo y cada vez que una se embarazaba ya estábamos con los comentarios. Es que esto no puede ser, porque ahora se coge la baja, porque menudo problema, porque patatín, porque patatán. Y a mí me tocaba permanentemente defender que en una persona que va a tener una vida laboral de 40 años, el hecho de que fuese a tener 1 o 2 hijos, que seguramente no tendría más en su vida, supondría 2 periodos de 40 días, que era lo que en aquella época se tenía como baja laboral, lo cual me parecía una vergüenza estar condicionando la promoción y cuestionando el trabajo de una mujer por ese hecho. Yo creo que eso en distintas modalidades sigue estando ahora. Hay muchísimas mujeres que no se embarazan porque saben que probablemente van a perder el trabajo. Y eso tendría que ser una exigencia de que en la reforma laboral estuviese absolutamente prohibido el que una mujer a la hora de embarazarse esté amenazada de perder su trabajo o incluso de promocionarse, porque esa es otra cuestión. Otra cuestión es decir, hombre, es que si es una de abajo la sustituimos fácilmente, pero si tiene ya un cierto nivel de dirección y tal, pues va a ser muy difícil el sustituirla, ¿no? Contra todas esas cosas yo creo que hay que luchar enormemente, y evidentemente ahí hay un ámbito de legislación importante, pero también hay que educar socialmente, es decir, socialmente tendríamos que llegar a la situación de que una mujer embarazada es una mujer a respetar, no a atacar. Nada más. Sí, yo trabajo en el ámbito público, en el local, y actualmente me encuentro con reducción de jornada, trabajo al 50%, y entonces lo que pasa es que no contratan a la otra persona del 50%, ¿no? Entonces se queda con la mitad de una persona. Para el resto de mis compañeras, al final, esta mitad de mi mitad que no se cubre, pues al final de alguna manera, pues claro, las afecta, las influye. Y entonces esto al final me repercute a mí en que de alguna manera se me castiga, ¿no? Pues no saben muy bien dónde ponerme, me cambian, me ponen por aquí, por allá, y es una manera como de decirte, pues estás a media jornada, como que tampoco estás trabajando, y para mí estoy trabajando mi media jornada, ¿no? Como que no se me tiene como muy presente porque no trabajo la jornada entera. Tengo derecho hasta los 12 años de poder estar reducida y puede ser que lo ejerza, pero es algo como que es un derecho que tenemos y que se ha conseguido, ¿no? como mujeres poder hacerlo, y como padres también, que se pueden pedir las reducciones, pero que solo no la pedimos nosotras. Pero bueno, en mi caso, yo la quiero pedir pero se me castiga. O sea, como que no está bien visto que al final te puedas permitir, porque yo, o sea, me lo puedo permitir, ¿no? Es una cuestión de que en mis condiciones económicas me lo puedo permitir. No está bien visto, ni en lo público tampoco. ¿Quieres comentar alguna cosa más? Yo simplemente una pequeña anécdota. Mi hija de 25 años ha optado hace poco a un puesto de trabajo junto con otras 4 compañeras, una de las cuales tenía 34, y una pregunta que se le hizo en la entrevista fue: ¿tienes pensado tener familia? Creo que es un horror empezar así una vida laboral, ¿no? Sin duda. ¿Más cuestiones? Mira, tenemos 2 cuestiones. Muy bien. Por ahí. Venga.
Sí, bueno, es que si os dais cuenta, las consecuencias son a título personal, pero cuando se habla de la evolución demográfica del país y de la necesidad de que haya más natalidad, son asuntos de Estado. Lo que ocurre es que desde que se plantea como asunto de Estado hasta que se ejerce dentro de las familias hay una distancia tan grande que en esa distancia pues perdemos derechos laborales, perdemos derechos humanos y nos perdemos, ¿no? Porque claro, no tiene sentido de que exista una preocupación a nivel general, que esa preocupación, por ejemplo, en los colegios no se explique, que esa preocupación no se relacione con la Constitución y los derechos fundamentales y que esa preocupación luego no se traslade pues al mundo laboral y a la realidad de las mujeres. Claro, si queremos tener niños, tenemos que tener a las mujeres protegidas, ¿no? Tienen que tener vida profesional, tienen que tener salarios adecuados, tienen que poder pagar una vivienda y resulta que, claro, la preocupación que tenemos a nivel estatal por la natalidad en el país para nuestro futuro, pues no se corresponde con lo que luego pasa debajo. Entonces, hay una tremenda diferencia entre las preocupaciones, digamos, macro y las realidades del día a día. Yo creo que por ahí es por donde tenemos que trabajar y yo lo resumiría en algo que ya se está oyendo por todos sitios, ¿no? Y que además va a ser nuestro futuro. Y lo digo también como persona de edad. Y es que necesitamos programas muy sólidos en la economía de los cuidados, porque eso también es un mundo económico. Si funciona bien la economía de los cuidados, van a funcionar bien los demás sectores económicos, porque lo que contaba antes Vicente es una torpeza, porque si tú pones problemas a las mujeres que tienen cierto nivel y las estás impidiendo ser madres cuando quieras, pues a lo mejor a muchas de ellas dicen, bueno, pues yo opto por quedarme con mi familia y perdemos una científica, por ejemplo, ¿no? O sea, hacemos verdaderas barbaridades. Yo algunas veces pienso, con las experiencias personales de muchas mujeres, que somos el país del derroche del talento, porque no puede ser que a gente válida que va a darnos un nivel en determinados ámbitos de la vida, tan profesional, artística, científica, les estemos poniendo dificultades y estemos siempre a medias. Y luego resulta que tienes un señor que ha tenido la suerte de criarse en Dinamarca o en Finlandia, le han puesto la cosa fácil y no es más listo que los nuestros, es igual, pero aquí les hemos hecho la vida imposible. Así que deberíamos dejar de ser la sociedad del derroche de talento y empezar a ser una sociedad de economía de cuidados y de cuidar mucho los talentos que tenemos, que son muchísimos. Bueno, yo comentar que estoy completamente de acuerdo, señalar que el retraso de la edad del primer hijo tiene que ver con la situación laboral de las mujeres y de una realidad laboral que no se ha adaptado nunca al ciclo biológico de las mujeres. No se contempla que tenemos un periodo de fertilidad y entonces al final muchas mujeres lo que hacen es retrasar y retrasar y retrasar ese momento para tener el primer hijo, porque primero, antes de tener el primer hijo, quieren consolidar su carrera profesional y entonces al final se coloca, ¿no?, muy atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, y se quería hacer ese matiz. En relación a lo que ha comentado la compañera, ¿queréis decir algo más? ¿No? Pues muy bien. Es que totalmente de acuerdo. A ver, hola, buenas tardes y muchísimas gracias por esta mesa tan agradable. Todas las que están ahí nos están haciendo la vida poquito a poquito más fácil, porque todo eso que están hablando vamos tomando nota, ¿no? Yo siempre he reivindicado que la mujer que trabaja en casa debería estar remunerada. Remunerada porque está haciendo un trabajo que no tiene precio.
remunerada porque tiene derecho lo mismo que cualquier otro trabajo, porque trabaja en casa, trabaja de mañana a noche, trabaja con hijos, trabaja en la educación de los hijos, trabaja en la atención de los mayores. Yo creo que esa es una reivindicación. Este país está ahorrando mucho. Hay una iniciativa ahora que está recogiendo firmas por toda Europa, que es la renta básica universal e incondicional, que eso facilitaría muchísimo la vida de mucha gente y podríamos rescatar mucho talento, sobre todo de las mujeres. Eso significa que en vez de estar recibiendo subsidios condicionados a esto, a esto, a esto, a esto, que siempre es un laberinto burocrático que tarda mucho, que muchas veces no llega a tiempo, que ayuda poco, por el hecho de ser ciudadano de tu país vas a tener desde el primer día una renta asignada a tu persona. Han hecho los cálculos, claro, esto no es el cuento de la lechera, han hecho los cálculos y eso se puede hacer en toda Europa. Y lo van a recibir todos, entonces, claro, la pregunta siempre es la misma, ¿no? Y entonces los ricos también van a recibir 600 euros al mes, porque sería por cada persona y se calcula que sería una renta alrededor de entre 400 y 500 euros, por ahí. Entonces los ricos, no, vamos a ver, a Hacienda se tiene que seguir pagando. Con lo cual, tú vas a recibir, como persona que has nacido en este país y que estás viviendo en tu país, vas a recibir una renta básica y luego cuando te toca declarar todos tus ingresos, ya se encargará Hacienda de cobrarte lo que a ti no te corresponde porque por tu nivel de renta no lo debes recibir. Pero nos hemos garantizado que toda la gente que está pasándolas fatal con los ingresos mínimos vitales, con las rentas de inserción y con un montón de figuras que llegan hasta donde llegan y que nunca llegan a todo, sí se conseguiría la dignidad para muchas personas. Porque si van a recibir, vamos a cerrar en 500 euros, una madre que vive sola y que tiene 2 niños, a esa mujer se le puede garantizar la dignidad porque va a recibir 1.500 euros. Para vivir con sus hijos, aparte de otras ayudas que pueda recibir porque no tiene más ingresos. Eso es posible, lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a tener tantas carencias, nos parece una cosa imposible. Tiene suficientes estudios detrás como para que eso sea posible y yo os animo a que si lo encontráis en Internet, es una iniciativa europea por una renta básica, universal e incondicional. Buscarlo, firmad, está consiguiendo muchísimas firmas y si queremos salir de las pobrezas y de las exclusiones y de pues eso, que además siempre se juntan con mayor incidencia en las mujeres, si queremos salir de todo eso, tenemos que ser valientes y tomar medidas de unas políticas que antes no existían y que ahora estamos seguros de que se pueden hacer. Si hubiéramos tenido otras políticas durante la pandemia, esto hubiera sido un caos monumental. Y, sin embargo, ha habido políticas valientes en el mundo laboral que todo el mundo reconoce y hemos salido adelante con ellas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo os animo a que firméis la iniciativa europea por una renta básica, universal e incondicional. Y yo, en relación con lo que ha dicho hace un momento Amalia, reclamando la validez o el derecho de las mujeres que están en casa a cobrar un sueldo por ese trabajo, el trabajo, digamos, del hogar, me gustaría hacer una reflexión. Aparte de que económicamente eso en un país como España en estos momentos es inviable, aparte del factor económico, pensar que sociológicamente eso para las mujeres puede ser un retroceso enorme, porque es que eso supone el que prácticamente estéis relegadas a quedaros en casa cuidando de la casa, porque se os paga un sueldo. Me parece que hay ahí, en torno a esa propuesta, un trasfondo que hasta podría sospecharse que es de un machismo civilino
para confinar a las mujeres en casa y que nunca puedan realizarse fuera del hogar? Yo solamente decir que ya es tarde, me ha sorprendido gratamente tu exposición. Me rindo a tus pies, porque este planteamiento, por ejemplo, en mi colectivo profesional se intenta traer y hay muchísimas reflexiones. Yo creo que nos exige un cambio de concepto muy grande, que está estudiado que va a tener que ser así, pero va a tardar años, ¿no? Y de verdad te felicito y te doy las gracias por compartirlo, porque no es algo muy conocido, ¿no? No comparto mucho el planteamiento que tú piensas de que esto pisaría los derechos de la maternidad porque te abogaría a estar en casa, porque entiendo que el permiso retribuido de maternidad que tiene el INSS ahora mismo tiene que continuar y es independiente de la renta básica universal, pero es verdad que es un tema complejo que nos traería otro debate interesantísimo y de mucho tiempo. Gracias. Yo, respondiéndote, yo creo que el truco está en la elección, en que si una mujer decide quedarse en casa y hacerse cargo de su familia y del hogar por propia elección, no peligra en ningún momento su libertad o su desarrollo si lo ha elegido ella. El problema es cuando se le impone esa situación, pero si la elige, no creo que haya ningún peligro. Mira, ahí hay una pregunta. Mira, ahí hay una persona. Hola, buenas tardes. Yo en relación a esto quería enfatizar que a mí lo que me parece más importante, uno de los retos más importantes, es fortalecer precisamente el ejercicio de nuestra libertad. Y aquí respetar todos los modelos de madres que son todos igual de buenos y son hechos desde la elección y no desde la renuncia, ¿no? Que eso es un dato que a mí me parece importante. Y otro muy importante también, que habéis señalado todas, es la educación. A mí me parece que todo comienza, en este país la corresponsabilidad al final se hace, a partir de la educación que nosotros damos a nuestros hijos afectivo-sexual. Y esto es una cosa que se echa muchísimo en falta. Y que luego genera lo que estamos diciendo nuestros adolescentes, ¿no? Conductas que no estamos entendiendo. Entonces creo que hay que enfatizar muchísimo más en la educación y que tiene que haber también muchísimo más ayudas por parte del Estado. La conciliación, yo tengo 4 hijos, tampoco he dejado de trabajar nunca, llevo trabajando 25 años como psicóloga clínica, atendiendo a otras familias, viendo otras realidades. Y lo que veo es que al final la conciliación, mi sensación ha sido que yo me he gestionado mi conciliación. Entonces he tenido que estar trabajando más, durmiendo menos, estudiando por aquí, haciendo la cena por allá, con las ayudas también, intentando también que la corresponsabilidad en mi casa también funcionara, claro. Entonces todo eso al final es una gestión que estamos haciendo nosotros mismos. Y creo que se dice poco esto. Que al final uno tenga que ser el que esté gestionando todo el rato la conciliación. A mí me parece que es de risa la conciliación que tenemos en este momento en nuestro país. Y que todo el peso está sobre nosotros y que todo el peso está luego también sobre la familia y también el poco valor que se le da a este tejido social, que es ninguno también, que está cuidando a padres, cuidando a hijos, si un hermano tiene una situación laboral difícil, todo lo sustenta al final la familia, que es en este país, yo creo, el tejido social así más importante en estos momentos, ¿no? Y es una pena porque hay muchos proyectos, somos un país que socialmente podríamos dar mucho más y me parece que nos quedamos muy, muy cortos. Así que, bueno, pues en este sentido, esto es lo que quería comentaros. Gracias por vuestras
por vuestros testimonios. Lo normal es que en estos actos se les dé a las mujeres participantes una flor, una rosa o un clavel. En este caso hemos querido sustituir esa flor por un girasol en honor a Ucrania, como he dicho. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias. Qué bonito. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Qué detalle tan bonito.